Vamos a buscar el libro de Mateo, ¿verdad? Capítulo número 8. La narración de Mateo 8 también se encuentra en Lucas 9 del 57 en adelante. Entonces yo lo que voy a hacer es como una combinación de ambos pasajes, porque en uno, por ejemplo, Mateo menciona algo que me parece importante que no menciona Lucas, y Lucas, aunque está hablando del mismo acontecimiento, no menciona algo que es importante y que no lo menciona Mateo. Entonces vamos a mencionar ambos pasajes. Pero antes de leer el pasaje, quisiera hacer un recuento de la historia. Probablemente usted ha oído hablar de Winston Churchill. Y si usted ha ido al puerto y se ha comido un Churchill, dicen que una vez pregunté que por qué le llamaban a esos Churchill, y me dijeron que era en honor a Winston Churchill. Yo no sé si será cierto o no, pero lo que yo sí sé es que ese Churchill es muy sabroso. Y la otra cosa que sí sé es que hubo un personaje que se llamó precisamente Churchill, Winston Churchill. Winston Churchill fue un personaje extraordinario en la historia del Reino Unido. Por varios años él venía anunciando la amenaza que significaba Hitler y el nazismo para Europa, y nadie le hacía caso. Ingenuamente los ingleses o Reino Unido creyeron que lo de Hitler era algo superficial, y hasta hicieron un tratado de paz. Pero Churchill decía que eso era falso, que Hitler era una amenaza, etcétera, etcétera. Y en efecto, así sucedió. Al poco tiempo, Hitler invade Polonia y de ahí fue extendiéndose hasta que se convirtió en la Segunda Guerra Mundial. Pero a Churchill lo nombran primer ministro en la Cámara de Comunes. Lo nombran de primer ministro y prácticamente diríamos que el comandante de las fuerzas del Reino Unido, de las fuerzas bélicas del Reino Unido. El día que a él lo eligieron, él pronunció un mensaje, un discurso que es muy conocido. Usted lo puede leer en libros, puede ir a Facebook, a las redes sociales y preguntar, y ahí le viene ese discurso. Este discurso lo tituló Sangre, Esfuerzo, Lágrimas y Sudor. Ese era el título de ese discurso. E inmediatamente él preguntó que cuál iba a ser entonces la política. Y él dijo: vamos a hacer la guerra por mar, por tierra, en las playas, en las montañas, vamos a hacer la guerra. Eso fue lo que él ofreció el día que lo nombraron primer ministro. Si alguno de nosotros hubiéramos estado ahí, hubiéramos dicho: ay, Dios mío, nos espera un periodo difícil. Es como, para hacerlo hipotéticamente, como que si la presidente de la República elegida hace poco diera un discurso parecido a este, y diríamos: no, van a ser 4 años de volar palo, de recibir malas noticias. Bueno, cuando veo el Evangelio, este pasaje que vamos a ver aquí, me hace pensar que el Señor Jesús hizo no algo parecido, sino todavía más radical. Yo diría que Jesús era un espantamiembros. O sea, venían las personas y Jesús, con lo que les decía, con las demandas que ponía, entonces la gente se iba. Por eso yo digo que era un espantamiembros. Yo hubiera sido diferente. Yo hubiera actuado completamente diferente. Vienen personas y se nos ofrecen formar parte de la iglesia, y yo feliz de la vida. Pero Jesús fue diferente. El pasaje dice, versículo 18 de Mateo: cuando Jesús vio la multitud. Es que pensemos esto un momentito. Jesús estaba predicando el evangelio. Mateo 8:18. Cuando Jesús estaba predicando el evangelio, había sanado,
había demostrado poder sobre los demonios, había hecho milagros. El capítulo 5, 6 y 7 de Mateo había pronunciado el discurso del Sermón del Monte. La gente estaba anonadada y decían al final que Jesús predicaba no como los líderes religiosos de la época, predicaba con poder, con autoridad, con gracia. Y claro, Jesús estaba atrayendo a miles de personas y estaban gente recibiendo beneficios espirituales, físicos. O sea, la gente estaba sorprendida. Y cuando Jesús ve la multitud, yo hubiera estado feliz de la vida y yo hubiera dicho, qué bonito, cómo la gente se está acercando a Jesús. Pero que Jesús, ¿qué hace? Fíjese lo que dice el pasaje. Vio a la multitud que lo rodeaba y dio orden a quienes, a sus discípulos, de pasar al otro lado. O sea, podríamos hacer este pasaje a la tica. Y a la tica sería: Jesús ve a las multitudes y inmediatamente le dice a sus discípulos, ¿sabe qué? Vamos jalando, vámonos yéndonos de aquí. Yo me hubiera quedado ahí. Si hubiera sido Jesús, yo hubiera estado feliz, hubiera aprovechado para predicar, para enseñar, para seguir haciendo las cosas que Jesús estaba haciendo. Pero Jesús obviamente es diferente a mí en muchísimas cosas. Y hay algo que Jesús no tenía y es digno de admirar e imitar. Y es que Jesús no se dejaba guiar por el egoísmo. A Jesús no le interesaba la fama, no le interesaba tener un buen nombre, no le interesaba tener un ego elevado, no le interesaba el orgullo, porque él era manso y humilde de corazón. Él era súper sencillo. Entonces él no se dejaba atraer por las multitudes, porque las multitudes a veces levantan líderes y los ponen en una cumbre, en una cúspide. Jesús no le interesaba eso. Y cuando vio a las multitudes, ¿qué hace Jesús? Le dice a sus discípulos: vámonos de aquí, vamos jalando, vámonos al otro lado, a la otra orilla del lago. Pero antes de irse, vea lo que dice el pasaje: se acercó un maestro de la ley. Y yo quiero que usted le preste atención a este personaje. Se acercó no una persona común y corriente, no un operario, no un labrador. Se acercó un escriba. ¿Quiénes son los escribas? Bueno, los escribas, como la palabra lo menciona, es obviamente una persona que escribía, pero no era simplemente que escribía. Eran gente que ocupaban buenas posiciones sociales, religiosas, políticas e incluso económicas. O sea, era una persona respetada en ese momento. Los escribas, ¿qué era lo que hacían? Los escribas lo que hacían era escribir en papiros el Antiguo Testamento. En otras palabras, ¿qué hacían? Tomaban los papiros y hágase usted esta idea. Tomaban el libro, digamos, de Génesis y comenzaban a copiarlo. Y copiaban un ejemplar, copiaban varios ejemplares. Entonces así lo fueron haciendo con todos los libros del Antiguo Testamento. Y al copiar del original, obviamente fueron ampliando sus conocimientos con respecto al Antiguo Testamento. Llegaron a ser expertos. Por eso el pasaje dice que se acercó un maestro de la ley. En la Reina Valera dice escriba, un maestro de la ley. O sea, llegaron a ser eruditos, expertos del Antiguo Testamento. Este se acerca a Jesús y le dice: te seguiré. Ahora, notemos una cosa o hagamos una comparación. Si una persona de esta posición social, religiosa, económica viene a la iglesia, yo estaría feliz de la vida. Yo diría: mira qué lindo, hay que aprovecharlo. Tiene un erudito, un experto en el... véngase, bienvenido a la iglesia. Pero ¿qué dije yo con respecto a Jesús? Que era un espantamiembros. Entonces, ¿por qué espantaba miembros? Vamos a decirlo.
porque aunque viene el ofrecimiento de este escriba, porque vea, nótese el ofrecimiento: te seguiré a donde quiera que vayas. Claro, es un ofrecimiento impresionante. ¿Quién no se sentiría contento con decir: me voy a ser miembro de la Iglesia Bíblica Nazaret y voy a aportar mis conocimientos y mis recursos y mis habilidades? Gloria a Dios por esto, diría uno. Pero Jesús saca la demanda, y al sacar la demanda, al exponer la demanda, entonces espantó al escriba. Porque eso digo que Jesús era un espantamiembros. Vea lo que le dice Jesús: las zorras tienen guaridas, perdón, madrigueras, dicen esta traducción. Las aves de los cielos, nidos. Le respondió Jesús: pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. O sea, ¿qué quiso dar a entender Jesús con esto? Bueno, hace dos ilustraciones. Las zorras tienen su día ocupadita, se mueven de un lugar para otro, pero tienen lugares donde pasar la noche, madrigueras, donde estar cómodas, tranquilas. Si hace mucho frío, ahí están calientitas. Si hay nieve, pues ahí están tranquilas. Si hay lluvia, igualmente la pasan bien, están cómodas. Las aves de los cielos igual. Las aves de los cielos en el día cantan, vuelan de un lugar para otro, pero después van a su nido y pasan tranquilos. ¿Qué da a entender Jesús con esto? Que estos dos seres, el animal y el ave, tienen una vida cómoda. Las zorras, sus guaridas; las aves, sus nidos. Pero vea lo que dice: pero, y aquí en estos pasajes vamos a ver varios peros. Pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Entonces Jesús, a este hombre que le está haciendo el ofrecimiento de seguirle y de aportar, de ayudar, claro, probablemente había quedado anonadado y sorprendido de ver lo que Jesús estaba haciendo: sus milagros, sus sanidades, sus enseñanzas, sus predicaciones. Quedó anonadado y le dice: te seguiré. Jesús ve el corazón e interpreta que era un seguimiento o un ofrecimiento sin un compromiso radical. Si hay algo que quiero que usted se lleve esta mañana para su casa, es que Jesús no quiere tintas medias, no quiere cosas superficiales, no quiere compromisos superficiales. Él espera que usted y yo tengamos un compromiso radical con Él, que lo amemos sobre todas las cosas. Y al decirle: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, lo que Jesús está dando a entender es que Él, Jesús, el Hijo del Hombre, vea que utiliza ese título: Hijo de Hombre, el Mesías, el Salvador, no tiene dónde recostar la cabeza. O sea, el Hijo del Hombre no tiene comodidades. El Hijo del Hombre no está pensando en el materialismo. El Hijo del Hombre no tiene una obsesión por ver cómo en este mundo lleva una vida pura vida y de comodidad. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Tiene limitaciones, tiene incomodidades. No tiene la garantía de incluso que sus necesidades sean suplidas. Entonces, aquí con esto que le está diciendo Jesús a este que le está ofreciendo seguirlo, Jesús está sacando la demanda del reino, porque hay algo que es importante: Jesús vino a predicar el evangelio del reino, que es un estilo completamente diferente al del mundo. En el mundo nos preocupamos por la comodidad, por ensalzar el ego, por llevar vidas que satisfagan mi placer, mis deseos, mis ambiciones egoístas e individualistas. El reino de Dios no es así. El reino de Dios es que yo renuncio a mi interés, a mi egoísmo, a mi comodidad, por enfocarme en Jesús y hacer de Jesús el centro de la vida y hacer de Jesús la prioridad en mi vida. Cuando Jesús
sacó entonces esta demanda. Obviamente, por lo menos el pasaje no lo dice, pero creo que el escriba dijo: si así es la cosa, mejor me sigo en mi mundo y no me comprometo contigo. Sigamos leyendo. Otro, versículo 21, otro discípulo le dijo: Señor, y fíjese cómo se acercan a hablar con Jesús. Y le dice Señor. El primero le dijo maestro, como reconociendo una autoridad en Jesús. Y ahora este le dice Señor, reconociendo quién es Jesús, porque Él es el maestro de maestros y Señor de señores. Señor. Primero, como diciendo, te voy a seguir, pero primero déjame ir a enterrar a mi padre. Si hay algo que debemos de entender, hermanos, y tenerlo muy claro, es que Jesús no se conforma con que nosotros le digamos palabras bonitas. Hay que alabarlo, hay que ensalzarlo, pero que lo que decimos sea consecuente con lo que hacemos. Por eso Jesús en el 7:21 de Mateo dice: en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre. Puede leerlo un momentito, nada más voltea la página. De hecho, leámoslo si gusta. Jesús dijo: no todo el que me dice, 7:21 de Mateo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces le diré claramente: jamás te conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. O sea, nótese el pasaje. Le decían Jesús, Señor, Señor. Oraban y oraban por enfermos y se sanaban. Usaban el nombre de Jesús y hacían milagros, pero nunca tuvieron un compromiso radical y contundente con Jesús. Y por eso Jesús les va a decir: ¿sabe qué? Ustedes son hacedores de maldad, apártense de mí. Porque el cristianismo, la fe cristiana, no es un asunto de solo tener conocimientos en la mente acerca de Jesús, acerca de Dios, acerca del Espíritu Santo, acerca de la Biblia. Es más que eso, es tener un compromiso radical con Jesús, para amarle, para servirle, para obedecerle, para vivir comprometido con Él, para que Él sea el número uno. Por eso Jesús dijo ahí mismo en Mateo 6:33, dijo: busquen primeramente el reino de Dios. Pues Jesús no se conforma con que le digamos palabras bonitas. Él también espera que nosotros vivamos vidas bonitas, palabras bonitas y conductas y acciones bonitas. Y entonces este hombre le dice: Señor, déjame primero enterrar a mi papá. Ahora, cuando leemos el de Mateo, Mateo, como decía anteriormente, Mateo dice algo, Mateo no dice algo que sí dice Lucas. Lucas dice, hablando de este mismo pasaje, que este muchacho le dijo: Señor, primero déjame, leí adelantado. Primero déjame ir a enterrar a mi padre. Y Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Eso lo dice Mateo. Pero Lucas agrega: pero tú ve y proclama el reino de Dios. Fíjese que Jesús pudo interpretar, ver el corazón de esta persona y decir: Él quiere servirme, pero me está diciendo que va a ir a enterrar a mi papá, que va a enterrar a su papá. Y entonces, ¿quién es la prioridad? Era el papá. Era el cariño, el afecto que él tenía hacia su papá. No hay nada malo en ir a enterrar a papá. Entre los judíos era muy importante hacer honras fúnebres a alguien que fallecía. Para ellos era muy importante, en su cosmovisión es muy importante enterrar a alguien. Por eso usted va a encontrar varios pasajes donde alguien que falleció, por ejemplo, Sara falleció y Abraham tuvo que hacer negociaciones para comprar un buen terreno, para que ella tuviera una buena sepultura.
Yo creo que algo parecido sucedió con ahora cuando hubo todo el tema de la guerra en Gaza. Tomaron a muchos rehenes, pero algunos fallecieron. Y los israelitas le decían a los terroristas: entréguenos aunque sea el cadáver. Y cuando entregaron los cadáveres, después vi una noticia donde una familia estaba muy contenta porque pudieron hacerle un buen entierro. Entonces, no hay nada malo en enterrar al papá. ¿Qué es lo que Jesús está viendo en ese muchacho? Que el reino de Dios no es la prioridad. Usted y yo tenemos muchas actividades, responsabilidades y funciones que hacer, laborales, familiares y de muchos aspectos. Hagámosla, pero que el número uno sea Jesucristo. Amemos, colaboremos, sirvamos a los demás, seamos buenos trabajadores, pero que el número uno sea Jesucristo. Por eso Jesús le dice a en la versión de Lucas, le dice: pero tú ve y proclama el reino, porque para él era más importante el funeral que el reino de Dios. Después viene otra persona que no la menciona Mateo, pero la menciona Lucas, y es el tercero. Notemos el tercero. Vamos a Lucas capítulo número 9, versículo número 61. Lucas 9:61. Ese es el tercero. El tercero le dice: Señor, te seguiré. Te seguiré. Qué linda esa frase. Te seguiré. Pero fíjese lo que dice Lucas. Hay un pero. Te seguiré, Señor. Pero. Esos peros a veces son peligrosos en la Biblia. En algunos momentos traen buenas noticias, pero en este caso no trae una buena noticia. Pero primero déjame despedirme de mi familia. ¿Qué tiene de malo despedirse de la familia? ¿Quién no se ha despedido de la familia cuando sale hacia otro país o hacia otro lugar? No hay nada malo. Pero Jesús está notando que este muchacho, su amor es la familia y no Jesús. Usted tiene que amar a su familia. Usted tiene que amar a su papá, a su mamá, a su cónyuge, a sus hijos, etcétera, a sus abuelitos, a sus tíos. Ámelos. Pero que el amor número uno sea Jesucristo. Y usted diga: yo amo a mi hijo, pero sobre todas las cosas amo a mi Señor Jesús. Yo amo a mi cónyuge, pero sobre todas las cosas amo a Jesús. Y cuando tenemos claro esa prioridad, hermanos, entonces funcionamos bien. Ya que estamos en Lucas, váyase un momentito a Lucas 14. Lucas 14. Y nótese lo que Jesús dice al respecto. Lucas 14, versículo número 25. 14:25. Que dice así: grandes multitudes seguían a Jesús. Yo estaría feliz de la vida. Usted sabe qué feliz seríamos nosotros si aquí en la iglesia la gente hiciera fila por entrar y que tuviéramos que hacer no 3 cultos los fines de semana, sino 10 cultos y todos a reventar. Yo estaría feliz de la vida, súper realizado. Pero Jesús no, gracias a Dios que no es como yo. Jesús no se dejaba impresionar por las multitudes. Grandes multitudes le seguían. Y él se volvió, y vamos a decirlo así, sacó sus demandas. Y cuando él sacaba las demandas, entonces era un espantamiembros. La gente se iba. Sacó las demandas y le dijo: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre, a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Fíjese qué radical está haciendo Jesús con las multitudes. Por eso es que estas multitudes que lo seguían serán muchos de ellos los mismos que gritarían ahí frente a Pilato: crucifícale, crucifícale. Porque no tenían un amor, una pasión, una entrega total a Jesús y a su reino.
Si hay algo que yo noto en los evangelios y en las demandas de Jesús, es que Jesús no se conforma con simples creyentes. Y disculpe que lo mencione de esta manera, no lo digo despectivamente, lo digo para que analicemos cómo está nuestro compromiso con Jesús. Él no se conforma con que yo simplemente sea un creyente. Él espera de mí y de usted y de cada uno de nosotros que seamos discípulos de Él. Un discípulo es un seguidor comprometido para servir a Jesús, para amar a Jesús, para obedecer a Jesús y para hacer de Jesús el centro de su vida y para involucrarse con Jesús en la misión de Dios. Es un discípulo. Hay creyentes que son los que muchas veces vienen a nuestras iglesias, abrazan la teología de la prosperidad porque esto les satisface su ego, porque es materialista y ellos buscan el materialismo. O son de la superfe, que todo es lo que digo recibo y voy a decir cosas buenas para que me vengan cosas buenas. Jesús no era de esos son los creyentes. Jesús espera discípulos que se nieguen a sí mismos, que vea el pasaje, dice, y no sacrifica el amor para darle a Jesús el centro de sus vidas. Y además agrega, y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Vea qué radical que es Jesús. Eso es lo que espera de nosotros, que usted y yo tengamos en el centro de nuestra vida, no nuestro ego, no nuestras ambiciones personales, no nuestro placer, no para satisfacer el placer carnal o mundano. Él espera que nosotros tengamos en nuestro corazón la cruz. La cruz. Y la cruz significa negarse a uno mismo para darle lugar a Jesús. La cruz significa que muchas veces yo tendré que dejar mi comodidad para abrazar el reino de Dios y la obediencia. Pero hoy en día, hermanos, a veces vivimos un cristianismo, lo que algunos dicen light, o sea, mediocre, superficial. No nos agrada el compromiso. Bueno, si está lloviendo, no voy a ir a la iglesia. Mejor lo veo por internet. Qué bonito. Entonces ahí en el internet, acostadito, en la camita, bien abrazadito con la almohada, viendo el mensaje. Poco compromiso, poca entrega. A veces con facilidad nos dejamos llevar por las corrientes del mundo y a veces al pecado hasta lo toleramos. Jesús dice que hay que negarse a sí mismo. Entonces, para ir terminando, Jesús pone una condición. Por eso es que Él es un espantamiembros. ¿Por qué? Porque muchas personas no quieren comprometerse con Él. Jesús al escriba le dice: tendrás que abandonar la comodidad. Al otro le dice: tendrás que abandonar tu ego. Y al otro le dice: tendrás que abandonar tus lealtades. Pero la idea de todo eso es que Jesús sea el centro de nuestra vida. Hay una canción que dice que Cristo es el centro. A mí me gusta mucho cuando tomo esa canción, yo lo tomo para mí. Jesús es el centro de mi ser hasta el universo. Cristo es el centro. Mi pregunta es: ¿Cristo es el centro de tu corazón? ¿Amas a Cristo con todo tu ser? ¿Te enamoras cada día más de Él? ¿Cada menos de ti y más de Él? ¿Amas apasionadamente a Jesús? ¿Estás utilizando tus capacidades para el servicio del reino de Dios? Incluso estás negándote a ti mismo, a tus propios placeres egoístas y carnales por someterse a la voluntad del Señor. Hace algunos años, cuando yo iba a la iglesia, cuando estaba recién convertido, entonábamos un coro solo el coro que decía: he decidido seguir a Cristo. ¿Alguno lo entonó alguna vez? La cosa es que después descubrí que no era un coro, era un himno que tiene varias estrofas, tiene 4 estrofas, pequeñitas, muy pequeñas. Y el coro decía, a ver si me ayudan los que la cantaron, lo voy a tararear
Y esto es una gran tarea para Ciro porque casi nunca encuentra la nota con la que yo canto. Pero permítame tararearlo. El coro decía: he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La tarea, Ciro, ¿encontró la nota? ¿Encontró mi nota? Sí, muy bien, muy bien. Aleluya, hay un milagro aquí. Ciro encontró mi nota. Gloria, me la tiene que decir. Pero lo que descubrí también es cuándo nació este himno. Yo anoche lo compartí en mi Facebook y usted probablemente lo escuchó o lo leyó. Este himno, he decidido seguir a Cristo, tiene sus raíces en el testimonio de un hombre llamado Noxen, de la tribu de Garo en Assam, India, a mediados del siglo XIX. Él se hizo cristiano porque un misionero, y gracias a Dios por los misioneros, y seguiremos apoyando a misioneros porque llevan el evangelio a otras personas que no conocen de Jesús. Un misionero le llevó el evangelio y él creyó en Jesús y su vida fue transformada. El gozo de conocer a Cristo. La cuestión es que el jefe de la aldea le ordenó a este hombre, a Noxen, que renunciara a Cristo. Él dijo que no. Trajeron la familia, a su esposa y a sus 2 hijos, y le dijeron: renuncia a Cristo o si no matamos a sus hijos. Y él, mientras estaba recibiendo esas amenazas, fue entonando el canto: he decidido seguir a Cristo. Con esto daba a entender que no iba a renunciar. Entonces el jefe de la aldea le ordenó a los arqueros que mataran a los 2 hijos. Le dan una segunda oportunidad y le dicen a este hombre, así que vio a sus hijos muertos y ahora ven a la esposa y le dice: renuncia a Cristo o si no matamos a su esposa. Y él seguía entonando: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y entonces el jefe dio la orden y mataron a la esposa. Le dan una tercera oportunidad y le dicen: renuncia a Cristo o si no te matamos. Pero él comenzó a entonar la 4ª estrofa: el Rey de Gloria me ha transformado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y al final lo mataron. Con el impacto de este testimonio, tiempo después el rey y la aldea se entregan a Cristo. Pero fíjese lo que significa seguir a Cristo. Mire lo que significa seguir a Cristo. Es una renuncia total, es una entrega total. Sé fiel hasta la muerte, dice Jesús. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No es solamente decir Señor, Señor. No es solamente cantar, es algo más que eso. La fe cristiana es una entrega total, un compromiso total a Jesús como Señor, de amarlos sobre todas las cosas, de servirle con todo el corazón, de seguir y obedecerle con todo el alma. Si esta mañana usted ha venido a la iglesia y usted reflexiona y dice: la verdad, no he estado siguiendo a Cristo de todo corazón, yo te desafío para que hagas un alto en la vida y digas: Señor, no voy a ser un cristiano superficial ni un discípulo mediocre. Yo voy a seguirte y voy a ser un discípulo fiel y voy a amarte con todo el corazón. Si usted quiere hacer esa oración conmigo, póngase de pie y le digamos: Señor, yo me comprometo contigo. Dígaselo al Señor. Digámoselo al Señor. Si ese cristianismo que has vivido es superficial, light, haga un alto en esta mañana y dígale: Señor, me entrego a ti. Cierra tus ojos y oremos al Señor. En esta linda mañana, Señor, estamos delante de ti.
estamos delante de ti, Señor. Perdónanos, porque en ocasiones hemos llevado un cristianismo superficial, no del que a ti te agrada. Tú nos llamas a ser discípulos radicales, a renunciar a nuestro ego, a nuestro placer, a nuestra mundanalidad, a renunciar, Señor, a todo aquello que gira alrededor de nuestro ego. Y decidimos que tú, Jesús, seas el centro de nuestra vida, Señor. Te entregamos nuestra vida a ti, Señor. Tómanos, te seguiremos, te seremos leales, te seremos fieles, caminaremos en integridad, te serviremos con todas nuestras fuerzas. Todo lo que somos, lo que tenemos, te lo entregamos a ti. Hemos decidido en esta mañana seguir a Cristo. Así será, Señor. Amén y amén. Ahora sí, entonemos las 4 estrofas. La primera dice: he decidido seguir a Cristo. La segunda dice: la vida vieja la he dejado. La tercera dice: la cruz delante del mundo atrás. Y la cuarta: el Rey de Gloria. ¿Las tiene así, Ciro? He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Paremos un momentito ahí. Y usted, con sus ojos cerrados, si quiere, levante las manos como en señal de rendición. Entonemos las otras estrofas. Ciro. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante